Bienvenidos a Bnei Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos extremadamente cerca de la fiesta judía de Pesach. Pesach, que la gente dice Pascua, lo que significa es que Dios salteó, en hebreo se dice Posaj, en la lengua santa, en la Toira, Posaj, Pesach, salteó las casas de los judíos en Egipto y golpeó a los primogénitos de Egipto, etc. Es una historia archiconocida. Ahora bien, ¿cuál es la relación que esto tiene con Bnei Noach? Punto número uno, las fiestas judías, este es un ejemplo, Pesach, no tienen relación directa con Bnei Noach. ¿Qué significa relación directa? Significa que Bnei Noach no deben cumplir las diferentes observancias de la fiesta como la cumplen los judíos. No es necesario buscar las harinas leudadas, no es necesario comer la matzá, no es necesario beber copa de vino, ni hacer un seder, una cena de Pesach. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de observancia que la Toira no estipula para Bnei Noach sería como agregar o inventar una religión nueva o agregar una religión, cosa que está prohibido, no existe, y esto está claramente estipulado en los textos nuestros. Por ejemplo, el Rambam, Maimónides, que es el que legisla todo este tipo de cuestiones en forma clara, concreta, estructurada, ordenada, etc. Entonces, en términos de observancia propiamente dicho, la fiesta no tiene nada que ver con Bnei Noach. Ahora bien, las enseñanzas de la fiesta, esto sí se pueden aplicar, entender, para desarrollarse uno mismo, para crecer uno mismo, etc. Entonces, al respecto de Pesach, una de las enseñanzas que podríamos obtener, justamente que tiene que ver con los días preparatorios para Pesach, en la lengua santa, en la ley judía, se llama Bedikas Hometz. Bedika literalmente significa una revisación. Hometz, la traducción de Hometz es alguno de los 5 siguientes granos, o sea, sus productos o el grano mismo, trigo, cebada, centeno, avena o espelta, que fueron mezclados con agua, específicamente agua, y quedaron más de 18 minutos sin moverse, por ejemplo, sin amasarse o sin, etc. Esto se llama hometz. Traducción literal, leudado. Otras cosas no son hometz, con otros líquidos no se vuelve hometz, y así sucesivamente. Sea como fuere, nuestros sabios nos indican revisar nuestras casas de manera tal que no haya hometz, no haya nada leudado, porque durante la fiesta de Pesach los judíos no pueden tener, poseer, ni ver algo propio que sea leudado. Y ya explicamos qué significa leudado, la traducción literal de hometz. Muy bien. En los días preparatorios, como para, de vuelta, prepararse para esta fiesta, revisamos que nuestra casa no tenga hometz. ¿Qué representa el hometz? Espiritualmente hablando, representa la gaiva, se dice en hebreo, que es la arrogancia, la soberbia, el pensarse de uno mismo, que es gran cosa, etc. El simbolismo de esto es como lo que está leudado crece. Por el otro lado, opuesto absoluto, matzá, es algo chato, es un pan que no fue leudado, es harina y agua, justamente de estos 5 granos, pero no dio tiempo para leudar. Desde que se mezcló el agua con la harina hasta que efectivamente se saca del horno este pan, entre comillas, no crece, no subió, no leudó. Entonces matzá representa humildad, justamente lo opuesto de hometz. Muy bien. A partir de esto podemos entender que cuando nuestros sabios nos mandan a revisar nuestras casas si tenemos hometz o no, para prepararnos para la fiesta de Pesach, ¡hey! Es una revisación interior. Uno mismo tiene que revisar su casa, entre comillas, a sí mismo, que no tenga ni una pizca, ni un poquitito de soberbia, arrogancia, etc. Hometz, por así decir. ¿Y cómo se revisa el hometz? Nuestros sabios dicen a la luz de una vela. Esta vela lo que representa es la luz de la Torá, como dice el Mishlei en Proverbios, Toiro Oir, la luz, la Torá es luz. Quiere decir que ¿cómo hacemos para revisar nuestra casa, entre comillas, el interior de cada uno de nosotros? Para saber que nuestras cualidades están orientadas hacia el servicio a Dios, necesitas una vela, y esta vela de vuelta representa la Toira. O sea, que tenemos que evaluar cada una de nuestras actitudes, cualidades, emociones, pensamientos, palabras, acciones, etc., toda nuestra vida global a la luz de la Toira, para saber si es correcto según la voluntad de Dios o no es correcto según la voluntad de Dios. Esto es la preparación para llegar a Pesach, que después tenemos que entender qué significa esto de saltear y Pesach y qué es lo que salteamos. Muy bien, esto Dios mediante
en la próxima clase.